Capítulo 1. El susurro de Dios en medio del desierto. ¿Alguna vez has sentido que estás atravesando un desierto espiritual, emocional, un lugar seco, solitario, donde todo parece estancado y sin rumbo? ¿Y si te dijera que es precisamente en ese silencio profundo donde Dios habla más fuerte a quienes Él más ama? ¿Y si te dijera que el desierto no es el final, sino el comienzo de una transformación sagrada? Que hay un propósito detrás de tu dolor y que ese silencio que hoy escuchas puede ser en realidad el susurro suave de Dios tratando de alcanzarte. Déjame contarte la historia de Elías, un hombre de Dios, acostumbrado a ver milagros, a enfrentar reyes, a invocar fuego del cielo. Pero hubo un momento en el que colapsó. Huyó al desierto, solo, con miedo, deseando la muerte. Se escondió en una cueva, quebrado, y allí esperó escuchar a Dios. Primero vino un viento fuerte, luego un terremoto, después fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente llegó un susurro suave, y allí estaba el Señor. Sí, fue en el silencio del desierto donde Elías escuchó lo que jamás había oído antes. No una voz de poder, sino una voz de intimidad, de cercanía. Muchos de nosotros buscamos señales estruendosas para creer que Dios está con nosotros, pero olvidamos que Él prefiere hablarnos en el susurro, en lo íntimo, en el quebranto. Pero, ¿por qué Dios elige el desierto para hablarnos? Capítulo 2. El desierto como escuela del Espíritu en la Biblia. El desierto no es solo un paisaje físico, sino una realidad espiritual. Es el lugar donde Dios moldea el carácter, donde prueba la fe y donde se revelan los propósitos eternos. Cuando escuchamos la palabra desierto, pensamos en calor abrasador, soledad, escasez. Pero en el lenguaje bíblico, el desierto es mucho más que eso. Es una escuela invisible, una universidad del alma, donde el maestro es el mismo Dios. A lo largo de la historia sagrada, vemos cómo los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por desiertos antes de entrar en su llamado. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. El pueblo de Dios fue probado durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Elías fue quebrado en el desierto antes de escuchar el susurro de Dios. Juan el Bautista preparó el camino desde el desierto, y hasta nuestro Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días antes de comenzar su ministerio. El desierto no es un error. Es parte del diseño divino. Ahora veamos el contexto histórico y cultural de esta figura tan poderosa. En el Antiguo Oriente, el desierto no solo representaba un lugar inhóspito, sino también una frontera entre lo humano y lo divino. Era el sitio donde las personas se encontraban con lo sobrenatural, donde cesaba el ruido de las ciudades y el alma quedaba expuesta ante su Creador. La región del desierto de Sinaí, por ejemplo, era una vasta extensión de tierra árida entre Egipto y Canaán. Allí, las tribus nómadas sobrevivían gracias a su conocimiento del terreno y a una vida austera. No era fácil vivir allí. El clima era extremo, las fuentes de agua escasas y los caminos inciertos. Sin embargo, fue allí donde Dios dio su ley. Fue allí donde su presencia descendió en fuego sobre el monte. El desierto, en este sentido, era el escenario perfecto para la revelación. Lejos del confort, sin distracciones, solo tú y Dios. En términos políticos, para Israel, el desierto representaba una transición, un momento entre la esclavitud y la promesa. Era el proceso incómodo pero necesario que los prepararía para gobernar, para confiar, para obedecer. Y si lo piensas bien, tu vida espiritual también tiene estos momentos, donde todo lo conocido desaparece, donde no hay mapas, donde solo puedes depender del cielo.
En hebreo, la palabra para desierto es midbar, midbar, que curiosamente comparte raíz con la palabra dabar, dabar, que significa palabra. ¿Notas la conexión? El desierto es el lugar donde Dios habla. Aunque no lo creas, el silencio que sientes esconde una palabra poderosa. En el griego del Nuevo Testamento, el término érimos, también puede traducirse como solitario o deshabitado. Pero también implica retiro, espacio para escuchar. Por eso el Espíritu llevó a Jesús a ese lugar, no para castigarlo, sino para prepararlo. ¿Qué nos quiere decir Dios con todo esto? Que hay cosas que solo se aprenden en el desierto, que hay voces que solo callan en el desierto, y que su voz, su verdadera voz, se escucha mejor cuando no hay más nada. Ahora piensa en tu vida actual. ¿Estás en un tiempo de desierto? ¿Sientes que todo se ha secado, que tus oraciones no tienen respuesta, que no hay dirección clara? Tal vez no estás siendo castigado. Estás siendo capacitado. Déjame darte 5 aplicaciones prácticas de esta enseñanza para tu vida diaria. En tu familia, cuando sientas que estás solo, luchando por tu hogar, recuerda que en el desierto Dios le habló a Agar y le prometió futuro para su hijo. Él ve tu dolor familiar. En tu trabajo, si has perdido oportunidades o estás en incertidumbre laboral, el desierto también es lugar de provisión. Dios envió maná y codornices. Él es tu sustento. En tu comunidad, aprovecha este tiempo para servir desde el silencio. A veces, los desiertos personales son fuente de consuelo para otros. Ejercicio espiritual. Separa 15 minutos al día para orar en completo silencio. No pidas, solo escucha. Deja que el susurro te alcance. Desafío semanal. Escribe una carta a Dios como si estuvieras en una tienda de campaña en medio del desierto. Descríbele tu sed. Pide agua viva. Piensa en esta metáfora. El desierto es como un lienzo en blanco. Allí no hay edificios, ni ruidos, ni estructuras. Solo el cielo inmenso sobre ti. Dios usa ese vacío para dibujar su propósito. Otra metáfora. El desierto es como una prensa de aceite. Aprieta, pero también extrae lo mejor, la unción. Y una más. El desierto es un espejo sin filtros. Allí ves quién eres realmente, pero también puedes ver a Dios cara a cara. Déjame hacerte algunas preguntas para tu reflexión. ¿Estás resistiendo el desierto o permitiendo que te transforme? ¿Qué estás oyendo cuando todo está en silencio? Y si el propósito de tu sequía no es destruirte, sino prepararte para el río que vendrá. Pausa un momento. Respira. Escucha. Hay una historia que quiero compartir contigo. Una mujer llamada Rebeca había perdido a su esposo, su empleo, y se sentía completamente sola. Decidió tomar su Biblia y se fue a caminar por el campo. Se sentó debajo de un árbol y le dijo a Dios: si estás ahí, háblame. El viento sopló suavemente y la página de su Biblia se movió hasta Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Ella lloró. No había nadie más allí, solo ella y Dios, pero ese día cambió todo, porque entendió que el desierto era solo una estación, no su destino. También pienso en un joven llamado Luis, que tras una gran caída espiritual se alejó de todo. En su aislamiento, encontró un video sobre el desierto en la Biblia. Algo hizo clic en su interior. Se arrodilló y por primera vez en años oró. Hoy es líder de un grupo de oración. ¿Lo ves? El desierto es el lugar donde Dios reconstruye lo que estaba roto. Algunos podrían decir, pero ¿no es esto solo una metáfora? Otros tal vez argumenten, Dios puede hablar en cualquier parte. ¿Por qué el desierto? Sí, Dios puede hablar donde quiera, pero en el desierto es más fácil escucharle, porque allí todo lo demás se apaga. Cés.
Lewis escribió una vez: Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Y yo te pregunto, ¿estás escuchando? El desierto es duro, sí, pero también es sagrado, porque es allí donde el cielo toca la tierra. Y en el próximo capítulo vamos a descubrir cómo Moisés, en medio del desierto, vio el fuego de Dios en una zarza que no se consumía. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo puedes tú también experimentar ese fuego aún en medio de tu sequía? Pero antes de pasar a eso, respóndeme esta pregunta. ¿Qué harías si descubrieras que este desierto es en realidad tu llamado disfrazado? Capítulo 3. El fuego que no consume. El encuentro de Moisés en el desierto El. Silencio del desierto no es señal de abandono. A veces es el preámbulo de un llamado, y nadie lo entendió mejor que Moisés. Moisés había sido príncipe de Egipto, criado entre lujos, rodeado de poder, entrenado en sabiduría y estrategia. Pero cuando intentó hacer justicia con sus propias manos, todo se vino abajo. Mató a un egipcio y tuvo que huir por su vida. Donde antes había tronos, ahora había arena. Donde antes había admiración, ahora había anonimato. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián. 40 años cuidando ovejas que no eran suyas, olvidado por el mundo, incluso por sí mismo. Pero Dios no lo había olvidado. La Biblia nos dice en Éxodo 3 que un día, mientras pastoreaba, vio una zarza que ardía pero no se consumía. Se acercó para mirar, intrigado, y entonces escuchó la voz: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Detente aquí por un momento, te das cuenta. Moisés no estaba en un templo ni en un palacio, estaba en el desierto, y fue allí donde Dios lo llamó por su nombre, no con juicio, sino con ternura. Le pidió quitarse las sandalias, no por protocolo religioso, sino para que pudiera sentir la tierra sagrada bajo sus pies. El mismo polvo que antes representaba soledad, ahora era altar. El contexto geográfico es importante. El monte Horeb, donde ocurrió este encuentro, estaba en la región del Sinaí, al sur de Canaán. Era una zona montañosa, árida, sin importancia aparente. Pero cuando Dios se manifiesta, hasta la roca más seca se vuelve lugar de gloria. Y sin la cultura semítica, el acto de quitarse las sandalias indicaba respeto profundo, pero también intimidad y vulnerabilidad. Era reconocer que no eres digno, pero también que estás dispuesto a escuchar. Y Moisés escuchó algo que transformaría su vida para siempre. Yo he visto la aflicción de mi pueblo y te envío a liberarlos. Después de años de silencio, después de tanto tiempo creyendo que su historia había terminado, Dios le revela que su fracaso no lo descalificó. Al contrario, lo preparó. En hebreo, la palabra zarza utilizada es seneg, sne, que aparece solo 2 veces en toda la Biblia. Es una planta humilde, insignificante. ¿Por qué Dios eligió una zarza y no un roble o una palmera? Porque así como la zarza no era majestuosa, pero ardía con fuego divino, así también Moisés, en su humildad, sería instrumento del poder de Dios. Y tú también, ¿no sientes que a veces tu vida se parece a esa zarza? Pequeña, común, tal vez olvidada, pero Dios enciende lo ordinario para mostrar lo extraordinario. Vamos a extraer 5 aplicaciones prácticas de esta escena. En tu vida personal, si crees que ya es tarde para cumplir un propósito, recuerda que Moisés tenía 80 años cuando recibió su llamado. Nunca es tarde para Dios.
en tu identidad. Si te sientes indigno por tu pasado, entiende que Dios no llama a los perfectos. Él llama a los quebrados y los transforma en libertadores. En tu rutina diaria, presta atención. A veces, en medio de lo común, el trabajo, las tareas, el silencio, Dios está poniendo una zarza encendida para captar tu atención. Ejercicio espiritual. Esta semana, cada vez que veas una vela, una luz o incluso el sol, recuerda la zarza. Pregúntate, ¿estoy escuchando o solo mirando? Desafío de la semana. Pasa un día sin calzado dentro de tu casa en señal de reverencia. Mientras caminas, ora. Señor, haz de este lugar tierra santa. Abre mis oídos. Ahora, 3. Metáforas para ayudarte a comprender mejor este mensaje. La zarza ardiente es como tu alma herida. Puede que arda con dolor, pero si Dios está allí, no será consumida. El calzado representa tu control. Dios te llama a quitártelo para que no pongas barreras entre tu humanidad y su santidad. El desierto es un teatro divino, sin público, sin escenario, sin aplausos, pero con la presencia real del director celestial. Permíteme hacerte algunas preguntas para meditar. ¿Y si lo que arde en tu corazón hoy no es desesperación, sino el fuego de un llamado? ¿Estás dispuesto a quitar tus sandalias, tus ideas, tus defensas, tus seguridades, para escuchar a Dios? ¿Podrías volver a creer como Moisés que tu vida tiene un propósito que aún no se ha cumplido? Haz una pausa ahora. Cierra los ojos. ¿Sientes el calor del fuego que no quema? Es Dios acercándose otra vez. Hay una historia real que ilustra esto. Un pastor llamado Enrique pasó por una temporada de silencio ministerial. Ninguna puerta se abría. Sus mensajes parecían vacíos. En desesperación se retiró a un campo y ayunó 3 días. Allí, bajo un árbol seco, sintió una brisa cálida y escuchó en su espíritu: vuelve al altar, yo no he terminado contigo. Regresó y al mes siguiente, sin buscarlo, fue invitado a liderar un avivamiento en su ciudad. Hoy, cientos se reúnen bajo su enseñanza. Y otra historia. Julia, madre soltera, se sentía como una zarza apagada. Pero en un culto sencillo escuchó un mensaje sobre Moisés. Tú eres esa zarza, decía el predicador. Ella lloró, oró y fue transformada. Hoy dirige un grupo de mujeres que ayudan a otras a encontrar su fuego interior. Algunos dirán, pero eso fue Moisés, no soy un libertador. Pero recuerda, Dios no busca estatus, busca corazones dispuestos. Si puedes escuchar su voz, Él puede usarte. Como escribió Henry Nouwen, el desierto es el lugar donde Dios nos vacía de nosotros mismos para llenarnos de Él. Y cuando eso ocurre, lo común se vuelve sagrado, lo seco se vuelve fértil, lo olvidado se vuelve escogido. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo el pueblo de Israel vivió su desierto, no solo como castigo, sino como proceso pedagógico divino. ¿Qué lecciones escondidas dejó Dios en cada paso por la arena? Pero antes respóndeme esto. ¿Qué harías si supieras que lo que arde en ti es Dios preparándote para liberar a otros? Capítulo 4. Israel en el desierto. 40 años para aprender a confiar. Imagínate haber sido esclavo toda tu vida. Nunca conocer la libertad. Nacer bajo cadenas. Crecer oyendo gritos de opresión. Ver a tu familia agotada, sin esperanza. Y un día, sin aviso, el mar se abre, los grilletes caen y estás libre. ¿Y ahora qué? Esa fue la experiencia del pueblo de Israel. Después de 400 años en Egipto, Dios los liberó con mano poderosa. 10 plagas, mar rojo partido, en 2, una nación entera caminando sobre tierra seca, mientras el ejército más temido del mundo era destruido detrás de ellos. Pero la libertad inmediata no fue seguida por la promesa. Fue seguida por el desierto. ¿Por qué? Porque aunque salieron de Egipto,
Egipto todavía vivía dentro de ellos, y antes de heredar la tierra prometida, necesitaban ser transformados. No bastaba con cambiar su ubicación, era necesario cambiar su corazón. 40 años. Ese fue el tiempo que Dios usó para enseñarles a confiar, a obedecer, a depender. Geográficamente, la ruta entre Egipto y Canaán podía haberse recorrido en pocas semanas. Pero Dios los guió a través del desierto, del Sinaí, una vasta y árida región de montañas rocosas, cañones secos y caminos sinuosos. Lugares como Refidim, el monte Horeb y el oasis de Elim se vuelven escenarios de milagros y de pruebas. Históricamente, esta travesía marcó el nacimiento de una nueva identidad. El pueblo hebreo pasó de ser una multitud de esclavos a ser una nación santa, guiada por la presencia de Dios. El contexto cultural del desierto también es crucial. En el mundo antiguo, el desierto representaba lo impredecible, lo incontrolable, lo divino. Era donde los dioses hablaban, donde los profetas eran formados. Era lugar de revelación o de destrucción. Y en ese ambiente hostil, Dios se manifestó como nube de día y fuego de noche. Les dio maná para comer, agua de la roca, ropa que no se desgastaba. Les dio su ley, su pacto, su presencia. Pero aún así murmuraban, dudaban, se rebelaban. ¿Por qué? Porque la libertad requiere más que liberación. Requiere transformación del corazón. Vamos a profundizar en algunos aspectos lingüísticos clave. La palabra hebrea para probar es nasá, y aparece repetidamente durante la travesía por el desierto. No tiene solo un sentido negativo. También implica enseñar, revelar, entrenar. Dios no los estaba castigando, los estaba preparando. Otra palabra importante es midbar, desierto, que ya vimos anteriormente, pero aquí adquiere un nuevo matiz. Se convierte en escenario de pacto. Fue en el desierto que Dios se casó simbólicamente con Israel, dándoles la Torá como alianza eterna. Aplicaciones prácticas para nosotros hoy. En la familia, tal vez estás pasando por una temporada donde todo parece estancado. Como Israel, estás entre la salida y la promesa. Este tiempo no es pérdida, es preparación para un nuevo tipo de vida. En tu trabajo, si sientes que das vueltas en círculos sin avanzar, examina si hay lecciones que estás ignorando. A veces, Dios no te mueve hasta que aprendes lo que necesitas para sostener lo que viene. En tu fe, ¿estás reclamando maná todos los días o aprendiste a confiar incluso cuando no lo ves? La fe no es un acto emocional, es una decisión diaria. Ejercicio espiritual. Lee Éxodo capítulos 15 al 17 cada día durante esta semana. Anota cada queja del pueblo y cada milagro de Dios. ¿Cuál pesa más en tu vida hoy? Desafío semanal. Haz un ayuno digital de 24 horas, sin redes, sin noticias, solo tú, tu Biblia y un cuaderno. Descubre qué voz domina tu mente. Ahora, permíteme ofrecerte 3 metáforas. El desierto es como un horno, no para destruirte, sino para purificarte del metal impuro. El pueblo en el desierto era como un niño aprendiendo a caminar. Caían, lloraban, pero seguían avanzando tomados de la mano de Dios. La nube y el fuego eran como el latido de un padre, siempre presente, marcando el ritmo, guiando aún en la oscuridad. Reflexiona en estas preguntas. ¿Estás dispuesto ya a caminar con Dios aunque no entiendas el camino? ¿Puedes confiar en el maná diario o insistes en almacenar por miedo? ¿Tu fe depende de la promesa o de la presencia? Ahora escucha. Esta historia, una joven llamada Estefanía oraba por un milagro económico. Pasaban los meses, nada sucedía. Empezó a sentirse frustrada, incluso enojada con Dios.
Pero un día, leyendo Números 11, vio cuántas veces el pueblo se quejaba del maná y se dio cuenta de que ella también estaba menospreciando las pequeñas provisiones diarias. Ese día cambió su oración. Gracias por hoy, Señor. A la semana recibió una oferta de trabajo inesperada. Pero más importante que eso, recibió contentamiento. Y otra historia. Un hombre llamado Joel, líder de célula, se sintió seco, apagado. Pensó en renunciar. Pero en un retiro, alguien compartió sobre el tabernáculo en el desierto. Él entendió que aunque se sentía en medio de la arena, la gloria de Dios todavía descendía sobre su tienda. Lloró. Y ese día, algo encendió de nuevo su pasión por el ministerio. Ahora, es normal que algunos piensen, Dios no puede estar en esto. Todo me sale mal. Pero recuerda, Dios guió a su pueblo por el desierto. No lo abandonó allí. Lo dirigió intencionalmente. Charles Spurgeon dijo, Dios está demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para ser cruel. Aun cuando no lo entendemos, su amor guía cada paso. En el próximo capítulo, veremos cómo Jesús, el Hijo de Dios, también fue llevado al desierto. ¿Qué aprendió allí? ¿Y qué nos enseña su silencio, su hambre y su victoria en medio del desierto? Pero antes de avanzar, piensa en esto. ¿Y si el desierto por el que pasas hoy es en realidad el umbral de tu tierra prometida? Capítulo 5. Jesús en el desierto. Vencer desde el silencio antes de comenzar su ministerio público, antes de predicar, sanar, resucitar muertos o caminar sobre el agua, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue el diablo, no fue casualidad. Fue el mismo Espíritu Santo quien lo condujo a un lugar seco, inhóspito, solitario, para enfrentar algo que ningún otro había logrado superar completamente: la tentación, el hambre y el silencio absoluto de Dios. Mateo, capítulo 4, nos relata que Jesús ayunó por 40 días y 40 noches, y después de ese tiempo tuvo hambre. Detente, medita en esto. Jesús, el Dios encarnado, sintió hambre, no un vacío físico solamente, sino una vulnerabilidad completa. Y es justamente allí, en su momento de mayor debilidad, cuando el enemigo aparece. El desierto de Judea, donde esto ocurrió, es una región montañosa y rocosa al este de Jerusalén. Un terreno peligroso, con cambios extremos de temperatura, sin vegetación abundante, habitado por escorpiones, serpientes y, en tiempos antiguos, ladrones y bestias salvajes. No era un lugar de retiro, era un campo de batalla espiritual. Allí, el enemigo no usó violencia física, sino palabras. Tentó a Jesús con 3 cosas. Satisfacción inmediata: convierte estas piedras en pan. Seguridad ilusoria: lánzate del templo, los ángeles te cuidarán. Poder sin cruz: te daré todos los reinos del mundo si me adoras. Pero Jesús no respondió desde su hambre ni desde su deseo. Respondió desde la palabra. Escrito está. 3 veces usó la escritura como espada y venció. Ahora bien, en griego, la palabra usada para tentación en este pasaje es peirazo, que también significa probar, examinar, revelar la verdadera naturaleza. Dios no tienta, pero permite pruebas para afirmar nuestra identidad, porque eso fue lo que estuvo en juego, la identidad de Jesús. El diablo comenzó con: si eres hijo de Dios. Era un ataque directo a su esencia, pero Jesús no necesitaba probar quién era. Ya había escuchado en el Jordán: este es mi Hijo amado. Y esa voz del Padre lo sostuvo durante todo el desierto. Tú también, muchas veces, serás tentado a dudar de quién eres. El enemigo vendrá con susurros que suenan lógicos. ¿No ves que tienes hambre? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Qué sentido tiene seguir creyendo?
Pero como Jesús, puedes responder: no necesito demostrar nada. Ya sé quién soy. Soy hijo, soy hija. Estoy en proceso. Y mi Padre está conmigo, incluso en el silencio. 5 aplicaciones prácticas para tu vida. En tus momentos de debilidad, recuerda que Jesús también tuvo hambre. Y aún así, no se rindió. Tu debilidad no te descalifica, te humaniza. Cuando la tentación te susurra, no respondas con emociones. Responde con palabra, memoriza versículos, escríbelos, decláralos. En el silencio espiritual, Jesús no oyó una voz en el desierto, solo el eco de la que había escuchado antes. No esperes una nueva señal si no has abrazado la anterior. Ejercicio espiritual. Haz un ayuno de una comida al día durante 3 días. En ese tiempo, lee Mateo 4. Anota tus luchas internas. Ora, como Jesús. No solo de pan vive el hombre. Desafío semanal. Identifica las 3 áreas donde más eres tentado. Nómbralas. Busca un versículo para cada una. Escríbelos en papel y pégalos donde puedas verlos. 3 metáforas para ayudarte a comprender este momento. El desierto de Jesús es como un escenario de entrenamiento de soldados. Allí no se exhibe la fuerza, se construye. Cada tentación es una flecha envenenada que solo puede ser detenida por el escudo de la verdad. El hambre de Jesús representa nuestra sed de significado, y solo el pan del cielo puede saciarla. Ahora reflexiona. ¿Puedes resistir la presión de demostrar quién eres confiando solo en lo que Dios ha dicho de ti? ¿Estás usando la palabra como espada o como adorno? Y si el silencio de Dios es, en realidad, su confianza en ti. Escucha esta historia. Un joven llamado Matías decidió hacer un ayuno por claridad espiritual. A los 3 días, no sentía nada, ninguna voz, ninguna señal. Frustrado, pensó en rendirse. Pero esa noche abrió su Biblia y cayó sobre Mateo 4. Al leer cómo Jesús venció en medio del hambre, sin escuchar nada, solo confiando, Matías entendió. No se trataba de sentir, sino de resistir. Terminó su ayuno y al día siguiente recibió una confirmación inesperada sobre su llamado. Y otra historia. Una mujer llamada Rocío estaba a punto de ceder a una tentación emocional. Se sentía sola, débil, abandonada, pero recordó que Jesús también estuvo solo, que el enemigo no se fue de inmediato y decidió resistir una vez más. Al día siguiente recibió la visita de una amiga que la animó justo en el momento perfecto. Dios nunca la dejó, solo la estaba formando. Muchos dicen, Jesús era Dios, por eso pudo resistir. Pero Filipenses 2 nos enseña que Él se despojó a sí mismo y enfrentó el desierto como hombre para que tú supieras que es posible vencer. Martín Lutero decía, cuando el diablo llama a tu puerta, deja que Cristo abra. Eso fue lo que hizo Jesús. No habló desde sí mismo, habló desde la palabra, y tú puedes hacer lo mismo. En el siguiente capítulo vamos a entrar en el alma del desierto, los susurros de Dios. Cómo escuchar su voz cuando todo está en silencio. Cómo distinguir entre tus pensamientos, tus miedos y su voz verdadera. Pero antes de avanzar, respóndeme. ¿Quién serías si dejaras de buscar pan y empezarás a buscar al pan de vida? Capítulo 6. El susurro en el silencio. Cuando Dios habla bajito, hay algo profundamente inquietante en el silencio. Nos incomoda, nos expone, nos hace pensar demasiado. Pero en lo espiritual, el silencio no es vacío, es preparación. Dios no siempre habla como lo esperamos. No siempre viene con relámpagos, truenos, fuego o terremotos. A veces se manifiesta en un susurro suave. Y cuando lo hace, hay que tener un corazón quieto para escucharlo. En 1 Reyes 19,
después de haber vencido a los profetas de Baal y de haber visto fuego caer del cielo, Elías huye. Está agotado, deprimido, temeroso. Llega a una cueva en Horeb y clama a Dios con el corazón quebrado. Entonces Dios le dice: «Sal y ponte delante de mí en el monte». Primero viene un viento fuerte, tan violento que rompe montes y quiebra peñas. Pero el Señor no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y finalmente, un susurro apacible y delicado. Allí estaba Dios. Este momento es profundamente simbólico. Dios le estaba mostrando a Elías que su presencia no depende del espectáculo. No son los milagros, los temblores o las manifestaciones poderosas lo que define su voz. Es la intimidad, es la quietud, es el susurro. La palabra hebrea usada aquí para susurro es kol demamah dakka, que puede traducirse literalmente como una voz de silencio suave, una expresión paradójica, misteriosa, una voz hecha de silencio. Y si lo piensas, no hay nada más íntimo que un susurro. Uno no susurra a un extraño, se susurra al oído, al que está cerca. Dios susurra porque está más cerca de lo que crees, pero para escuchar tienes que callar tus otras voces. Hoy, el desierto moderno no está hecho solo de arena. Está hecho de notificaciones, de ansiedad, de distracciones, de ruido mental. Y es por eso que nos cuesta tanto oír la voz de Dios. Porque queremos fuego, pero no quietud. 5 aplicaciones espirituales para aprender a escuchar ese susurro. En tu rutina diaria, establece un momento específico de silencio absoluto. No música, no peticiones, solo estar. Aunque te incomode, aprende a quedarte con él. En tus decisiones, antes de tomar una decisión importante, apaga las voces externas. Ora y luego espera. El susurro no interrumpe. Llega cuando el corazón está receptivo. En tu ansiedad, cuando el miedo grite, busca el susurro. No respondas al caos con más ruido. Di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ejercicio espiritual. Durante 7 días, comienza tu oración diaria con 5 minutos de absoluto silencio, sin palabras. Solo respiración y escucha interior. Desafío de la semana. Escribe todo lo que te perturba en una hoja. Luego, quema esa hoja en un lugar seguro. Al día siguiente, busca el susurro de Dios con una libreta nueva. Escribe lo que sientas que Él te dice. Ahora, metáforas que revelan la esencia del susurro. El susurro de Dios es como una brisa en un cuarto cerrado. No lo ves, pero lo sientes. Es como el leve crujir de hojas en un bosque sin viento. Cuando lo escuchas, sabes que no es natural. Es divino. Es como el latido de un corazón al abrazar a alguien. Solo lo percibes si estás muy cerca. Permíteme hacerte unas preguntas profundas. ¿Cuándo fue la última vez que te callaste lo suficiente como para escuchar a Dios? ¿Qué voces necesitas silenciar para que la suya tenga espacio? ¿Estás buscando al Dios del trueno o al Dios del susurro? Te cuento una historia real. Una mujer llamada Natalia había estado orando por años, sintiéndose frustrada por no escuchar nada de parte de Dios. Pensaba que no tenía el don o que algo estaba mal con ella. Un día, en medio de su dolor, simplemente decidió dejar de pedir. Se sentó en su sala en silencio. Pasaron 30 minutos y nada. Pero justo cuando se levantaba, sintió una frase que no venía de ella. Siempre estuve aquí, solo necesitabas callar. Desde entonces, aprendió a orar más con el corazón que con la boca. Y otra historia. Andrés, un músico cristiano,
Dejó de componer durante 2 años. Dijo que no sentía inspiración divina. Fue a un retiro. Allí un pastor le dijo, ¿y si Dios ya te habló pero estabas buscando otra voz? Esa noche, en el bosque, sin instrumentos ni cuadernos, simplemente escuchó y lloró por 1 hora. Al regresar a casa, compuso 3 canciones en 1 semana. El susurro lo había alcanzado. A veces no escuchamos a Dios porque estamos esperando un estilo que no es el suyo. Esperamos gritos y Él susurra. Esperamos respuestas y Él hace preguntas. Esperamos movimiento y Él nos pide quietud. Santa Teresa de Ávila dijo, Dios anda entre los pucheros, refiriéndose a que su voz no está solo en lo celestial, sino en lo cotidiano, lo simple, lo callado. En el próximo capítulo daremos un giro profundo, la revelación espiritual oculta del desierto. Exploraremos un misterio que muchos creyentes nunca han visto en las Escrituras y que puede cambiar completamente tu visión de lo que significa pasar por pruebas. Pero antes, una última pregunta. ¿Estás dispuesto a callarlo todo para escuchar la única voz que importa? Capítulo 7. El secreto oculto del desierto, donde el alma es desposada por Dios. Muchos creen que el desierto es solo un tiempo de prueba, de corrección, de formación, y lo es. Pero en la Biblia, el desierto también es el lugar del desposorio espiritual. Sí, el lugar donde Dios propone matrimonio a su pueblo, y esta verdad poderosa ha estado escondida a plena vista por siglos. Mira lo que dice Oseas 2, 14, 16. Por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí me responderá como en los días de su juventud, como cuando salió de Egipto. En aquel día, declara el Señor, me llamarás esposo mío, y nunca más me dirás, Baal mío. ¿Lo ves? Dios lleva a Israel al desierto no para castigarla, sino para conquistarla nuevamente. Allí, sin ídolos, sin distracciones, sin máscaras, Él habla directamente al corazón. Y esta revelación cambia todo. El desierto no es un tribunal, es una sala nupcial. El Midbar, desierto, se transforma en el lugar donde el alma es preparada para unirse íntimamente a Dios. ¿Y no es eso lo que Dios ha querido desde el principio? No solo siervos, sino esposa fiel, íntima, consagrada. En 1900 hebreo, el verbo usado en Oseas para seducir es patá, que significa atraer dulcemente, persuadir con ternura. Dios no obliga, Él invita. Y a veces, para que esa invitación sea escuchada, necesita silenciar todo lo demás. En el libro de Éxodo, cuando Dios da la Torá en el monte Sinaí, está celebrando un pacto matrimonial con su pueblo. Las tablas de la ley son como las cláusulas de una alianza de amor. El monte humeante es como un altar, y las palabras del pacto son, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ezequiel 16 refuerza esta imagen cuando Dios dice, pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Te limpié, te vestí, te adorné, y entraste en pacto conmigo y fuiste mía, dice el Señor. ¿Comprendes? El proceso del desierto no es solo formación, es conquista, es romance divino. En términos proféticos, esto tiene implicaciones profundas. El Apocalipsis dice que en los últimos tiempos la iglesia será llevada al desierto. Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. La mujer representa al pueblo fiel. El desierto, una vez más, aparece como lugar de refugio, preparación, sustento y encuentro. Pinta Jesús mismo fue llevado al desierto antes de presentarse como el esposo del alma. Juan el Bautista lo entendió y dijo, el amigo del esposo se alegra con la voz del esposo. Él debe crecer y yo menguar. Juan 3, 29, 30. ¿Qué quiere decir esto para ti?
que si estás atravesando un desierto, no es porque Dios te ha olvidado. Es porque te está preparando para una intimidad mayor. Está quitando lo que estorba. Está afinando tu oído. Está desnudando tu alma para vestirla de pureza. Como dijo Watchman Nee, Dios no puede llenar un vaso que ya está lleno. Por eso, primero lo vacía en el desierto. Te presento ahora una línea del tiempo profética que te dará perspectiva. Éxodo. El pueblo es liberado. Desierto como transición. Sinaí. Dios desposa a su pueblo. Desierto como altar. Oseas. El pueblo es infiel. Desierto como restauración. Jesús. Tentado en el desierto. Desierto como victoria. Iglesia. Llevada al desierto en los últimos tiempos. Desierto como refugio antes del regreso del esposo. ¿Puedes ver el patrón? Todo aquel que Dios llama, primero es llevado al desierto, no para sufrir sin sentido, sino para encontrar el verdadero sentido de su existencia, pertenecerle a Él. Ahora, una explicación teológica más profunda. Teólogos como Dietrich Bonhoeffer, Oswald Chambers y A.W. Tozer han señalado que la soledad y el quebranto preceden al poder espiritual auténtico. No hay verdadera autoridad sin cruz. No hay ministerio real sin silencio. No hay comunión profunda sin desierto. La Biblia lo deja claro. Dios se revela a los que se vacían. Por eso, la iglesia novia no es una iglesia poderosa en lo humano. Es una iglesia refinada, humilde, que ha pasado por el fuego y ha salido purificada. Llegó el momento de orar. Cierra tus ojos. Repite en tu corazón estas palabras. Señor, si me has traído al desierto, no quiero resistirme más. Aquí estoy. Limpio mi oído. Desarmo mis defensas. Háblame al corazón. Si me has vaciado, lléname con tu presencia. Si me has quitado, es porque quieres darme algo eterno. Renuncio a mis ídolos. Me despojo de mis sandalias. Hago pacto contigo, no como esclavo, no como siervo, sino como esposa consagrada. Te pertenezco en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, una vez más, te invito a ser parte de esta misión. En este momento de revelación espiritual, te pido que consideres ayudar a este canal, que aún está comenzando, pero que tiene como única misión traer estas verdades profundas a todos los que buscan a Dios. Cada suscripción, cada compartir, es como encender una luz en medio de la oscuridad. Tu apoyo no solo ayuda al canal a crecer, sino que contribuye directamente a que más almas perdidas encuentren el camino de la verdad. Esta no es solo una suscripción a un canal, es un acto de ministerio eterno. Imagina cuántas vidas pueden ser transformadas si este mensaje llega al oído correcto. Juntos podemos ser parte de un avivamiento silencioso, pero imparable. Te dejo un desafío espiritual. Durante los próximos 7 días, separa un momento diario en completo silencio. Imagina que estás en el desierto con Dios. Pídele que te conquiste de nuevo. Escribe lo que Él te diga. Comparte en los comentarios si Él te susurra algo. Estamos a punto de entrar en la parte final de este viaje y créeme, lo mejor aún está por venir. En el siguiente capítulo veremos cómo el desierto nos prepara para caminar en promesa, cómo pasar por la arena no solo limpia, sino que unge, y cómo cada herida en la arena puede volverse cicatriz de gloria. Pero antes, dime algo, ¿estás dispuesto a casarte con Dios en el lugar más inesperado, tu propio desierto? Capítulo 8. Del desierto a la promesa. Cuando el polvo se convierte en herencia, el pueblo de Israel no fue llamado a morir en el desierto, fue llamado a atravesarlo. El desierto no era el destino, era el puente, el proceso entre la esclavitud y la herencia.
Y lo mismo ocurre contigo. Tal vez sientes que estás estancado, que la sequía se prolonga, que la promesa se diluye. Pero recuerda, la tierra prometida solo es dada a quienes aprenden a caminar con Dios en el polvo. Después de 40 años de pruebas, purificaciones, rebeliones, lecciones y milagros, una nueva generación se levanta. Una generación que no conoció Egipto, pero que sí conoció el maná diario, la columna de fuego y la nube. Una generación que no tenía fuerza propia, pero sí memoria de la fidelidad divina. Y fue a ellos que Dios permitió cruzar el Jordán y entrar en la tierra que fluía leche y miel. Pero antes de eso, ocurrió algo sagrado. Dios detuvo las aguas del Jordán, como lo había hecho con el Mar Rojo, y les pidió a los sacerdotes que pusieran los pies en el agua. No abrió el río antes, lo abrió después de que creyeron. ¿Ves el patrón? En el Mar Rojo, Dios abrió el mar por gracia, sin que el pueblo hiciera nada. Pero en el Jordán, solo lo abrió cuando los pies obedientes tocaron el agua. Porque el desierto te enseña a caminar no por vista, sino por fe, ubicación geográfica importante. El río Jordán marcaba la frontera natural entre el desierto de Moab y la tierra de Canaán. Cruzarlo era más que un acto físico, era una transición espiritual, de provisión diaria a cosecha, de nómadas a propietarios, de promesa esperada a promesa cumplida. El contexto cultural también es revelador. En el mundo antiguo, poseer tierra era sinónimo de identidad, estabilidad y bendición divina. Y Dios no entregó esa tierra a una nación poderosa, sino a una que había sido humillada, quebrada y restaurada. La palabra hebrea para promesa es dabar. Dabar, que también significa palabra o declaración. Esto nos enseña algo clave. Lo que Dios promete, lo sostiene por su palabra. Y cada promesa es un compromiso que Él está dispuesto a cumplir, pero requiere nuestra respuesta activa. 5 aplicaciones espirituales para ti hoy. En tu vida personal, si estás viendo el Jordán frente a ti, un obstáculo que impide tu avance, da el paso de fe. A veces, Dios espera que pongas el pie antes de abrir el camino. En tu mente, el desierto te entrenó para no depender de lo visible. Ahora es tiempo de pensar como heredero, no como sobreviviente. En tus decisiones, deja de actuar como esclavo. Ya no estás en Egipto. Actúa con la dignidad de quien ha sido formado por el fuego. Ejercicio espiritual. Cada mañana, di en voz alta: estoy cruzando mi Jordán. Dios ha prometido y yo le creo. Escríbelo en tu espejo. Desafío semanal. Identifica una promesa bíblica que aún no has visto cumplida. Declárala en oración cada día por 7 días, no como ruego, sino como heredero que toma posesión. 3 metáforas para que grabes esto en tu espíritu. El desierto es como un parto, doloroso, prolongado, pero que prepara para el nacimiento de algo eterno. El Jordán es una puerta sellada que solo se abre con pasos de obediencia. La tierra prometida no es un lugar geográfico, sino un estado del alma que ha aprendido a confiar en medio de la sequía. Ahora te hago estas preguntas. ¿Estás dispuesto a dejar el desierto, aunque sea cómodo? ¿Estás listo para administrar lo que pediste por años? ¿Puedes avanzar aunque el río aún no se haya abierto? Escucha esta historia real. Una mujer llamada Verónica estuvo orando durante años por un ministerio, pero cada vez que intentaba comenzar, las puertas se cerraban, hasta que en un tiempo de oración sintió claramente: has amado más el proceso que la promesa. Eso la sacudió. Se dio cuenta de que temía salir del desierto porque se había acostumbrado a él. Pero ese mismo mes comenzó a enseñar en un grupo pequeño y hoy lidera una red de discipulado. Y otra historia. Un joven llamado Samuel sentía que Dios lo había olvidado.
Quería emprender, pero todo fallaba. En un devocional leyó Josué 3. Santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Lo tomó como palabra personal. Ayunó 3 días. Al cuarto día le ofrecieron un trabajo inesperado que fue la semilla para su primer negocio. El Jordán se abrió cuando puso su pie. Muchos dirán, no estoy listo para la promesa. Pero déjame decirte, si sobreviviste el desierto, estás listo para reinar. Como dijo Oswald Chambers, Dios nunca nos guía a donde su gracia no nos puede sostener. Y ahora, escucha bien, el Dios que estuvo contigo en el desierto, también está en la tierra prometida, pero allí su voz cambia. Ya no es maná que cae, es tierra que debes cultivar. En el próximo capítulo, exploraremos las lecciones finales del desierto, cómo recordar lo aprendido, cómo no volver atrás y cómo caminar en fidelidad aún en la abundancia. Pero antes de eso, responde esta pregunta. ¿Estás listo para dejar la tienda y levantar la casa? Capítulo 9. Recordar el desierto. Cuando la memoria se convierte en altar, una de las instrucciones más claras que Dios le dio a Israel al entrar en la tierra prometida fue esta. Acuérdate de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Deuteronomio 8:2. ¿Por qué Dios insistió tanto en eso? Porque sabía que la abundancia puede hacer olvidar lo que solo la sequía pudo enseñar. Porque el peligro más grande no era el hambre del desierto, era la autosuficiencia de la tierra prometida. Moisés, antes de morir, le repite una y otra vez al pueblo, no olvides el maná, no olvides la roca que dio agua, no olvides los años de zapatos intactos, ni la nube que te guió. Porque la memoria espiritual es protección contra la soberbia. En hebreo, la palabra recordar es sacar. Pero no significa simplemente traer algo a la mente. Significa hacer presente algo del pasado y actuar conforme a ello. Recordar, en la Biblia, es una acción espiritual. Cada vez que recuerdas lo que Dios hizo en tu desierto, fortaleces tu fe para lo que viene. Y también te proteges del orgullo, del olvido, del adormecimiento del alma. Hay 3 cosas que el desierto te enseñó y que debes llevar contigo para siempre. Dependencia diaria. En el desierto no había supermercado. Había maná, un día a la vez. Y aunque ahora tengas recursos, Dios sigue siendo tu proveedor. No olvides que Él es el que da la semilla. Y también el que hace llover. Obediencia sin entender. Muchas veces Dios te pidió cosas que no tenían sentido, dar vueltas, esperar, callar, y después viste por qué. No pierdas esa sensibilidad. La fe que se ejercitó en la arena debe seguir viva en la abundancia. Escucha, constante. Allí aprendiste a oír el susurro. No dejes que el ruido de las bendiciones acalle la voz del Espíritu. 5 prácticas para honrar la memoria del desierto. Haz memoria escrita. Ten un cuaderno de milagros del desierto. Registra lo que Dios hizo. Léelo cada vez que dudes. Establece un altar de gratitud. El pueblo de Israel levantaba piedras en lugares clave como señal de pacto. Haz algo simbólico. Una vela. Una cruz, una frase en tu pared. Cuenta tu historia. Comparte lo que viviste, a otros, a tus hijos, a tu comunidad. El desierto no fue solo para ti. Ejercicio espiritual. Elige un día al mes para ayunar en memoria de lo que Dios te enseñó. No por necesidad, sino por gratitud. Desafío semanal. Llama a alguien que te ayudó en tu tiempo de sequía. Dale gracias, bendícelo. Haz memoria viva. 3 metáforas poderosas. El desierto es como una cicatriz santa. Ya no duele, pero te recuerda de dónde fuiste sanado. Es como un pergamino grabado en fuego. Sus letras arden, pero también iluminan el alma. Es como un
eco que nunca se apaga. Si escuchas con atención, aún puedes oír la voz que te sostuvo cuando nadie más lo hizo. Ahora, reflexiona. ¿Estás llevando contigo las lecciones del desierto o las dejaste atrás con la arena? ¿Aún recuerdas el sabor del maná o solo buscas los frutos de Canaán? ¿Tu adoración es más fuerte en la victoria o lo era en la escasez? Te cuento dos historias impactantes. La primera de Ernesto. Después de años de pobreza y humillación, Dios lo bendijo con un negocio próspero, pero comenzó a confiar en su estrategia más que en la oración, hasta que un día cayó en una crisis, no financiera, sino espiritual. Al leer Deuteronomio 8, sintió como si Dios le dijera: «Has olvidado el desierto». Lloró, cerró su empresa por 3 días y en ese tiempo volvió a levantar un altar. Hoy su empresa prospera, pero su alma depende más que nunca del pan de Dios. Y otra historia. Lucía, madre soltera, había sido sostenida por milagros durante años. Cuando finalmente consiguió estabilidad, dejó de orar con intensidad. Un día, su hijo le preguntó: ¿por qué ya no le hablamos a Dios como antes? Esa noche volvió a orar como lo hacía en sus días más difíciles y descubrió que el fuego del desierto no debía haberse apagado, solo debía ser trasladado. Como dijo A.W. Tozer, la prueba del desierto es la escuela del alma, pero la verdadera graduación es recordar lo aprendido cuando todo parece fácil. En el siguiente capítulo entraremos en un momento especial, una oración profunda y guiada de consagración. Recordaremos juntos cada paso, cada lágrima, cada enseñanza, y dedicaremos la promesa no solo como bendición, sino como misión. Pero por ahora te dejo con esta pregunta final. ¿Qué altar estás levantando hoy para no olvidar lo que el desierto grabó en tu alma? Capítulo 11. Cuando Dios calla, no te ha dejado. Te está preparando. Hay temporadas donde el cielo parece estar en silencio. Oras y no escuchas nada. Pides señales y no hay respuesta. Lees la palabra y parece que nada salta al corazón. Es como si tu voz se perdiera en un abismo sin eco. Y lo peor no es el silencio, es lo que el silencio activa dentro de ti. Dudas, miedos, pensamientos que dicen: Dios ya no me escucha, quizás ya no me quiere, quizás me dejó, pero hoy el Espíritu Santo viene a confrontar esa mentira con la verdad eterna. Cuando Dios calla, no es porque se ha ido, es porque te está preparando. Dios no es ausente. Dios no es indiferente. Él no es un padre que abandona cuando mais necesitas. Ele é um pai que sabe o exato momento de falar e o momento de apenas te observar crescer. Porque há algo que só nasce no silêncio, só se forja na espera, só se revela quando você para de depender do que sente e começa a andar pelo que crê. O silêncio de Deus não é castigo, é lapidação. É no silêncio que a raiz da fé se aprofunda. É no silêncio que a arrogância morre. É no silêncio que a carne se cala e o espírito aprende a escutar. Lembra de Abraão? Deus lhe fez uma promessa e depois ficou em silêncio por 25 anos e Abraão teve que aprender a crer sem ver, a caminhar sem saber o dia, a esperar, mesmo quando tudo parecia impossível. Lembra de José? Após receber o sonho, ele foi vendido, traído, esquecido na prisão. E onde estava Deus? Trabalhando nos bastidores, preparando o trono, formando o caráter, moldando o homem que suportaria o peso do governo. E contigo é igual. O céu não se move no teu ritmo, ele se move na eternidade. E às vezes, o silêncio de Deus é um grito espiritual dizendo: fique firme, eu ainda estou aqui. Você só não ouve porque Ele está te ensinando a ver. Você só não sente porque Ele está te ensinando a confiar.
É no deserto do silêncio que você descobre se adora a Deus por quem Ele é, ou só pelo que Ele faz. É no deserto do silêncio que os verdadeiros profetas são forjados. Não entre luzes, mas entre lágrimas, e quando o tempo se cumpre, porque sempre se cumpre, a voz de Deus volta a ecoar. Mas você já não é o mesmo. Você está mais maduro, mais sensível, mais dependente, mais forte. Mesmo em meio às fraquezas, o silêncio te ensinou a permanecer. E agora você está pronto para suportar o peso da resposta. Se hoje você está no meio desse vazio, saiba, Ele ainda está com você. Ele ainda escreve sua história. Ele ainda segura sua mão. E um dia, esse mesmo silêncio que hoje te machuca será o testemunho que curará outros. Você dirá: foi ali, quando não ouvi nada, que aprendi a ouvir o que realmente importa. Fique firme. O silêncio dele não é a ausência, é o preparo. Capítulo 10. Fuiste marcado por el cielo para lo eterno. Y cuando la eternidad marca a alguien, el tiempo no tiene poder para detenerlo. Lo que fue activado en el cielo no puede ser desactivado en la tierra, ni por la crítica, ni por el abandono, ni siquiera por tus propios errores, porque esa marca no depende de tu constancia, depende de su gracia. Y si hoy estás respirando, es porque el cielo aún tiene capítulos no escritos contigo. Hay personas que solo tú vas a alcanzar, palabras que solo tú vas a liberar, cicatrices que solo tú puedes mostrar como testimonio de redención. Fuiste marcado con propósito, no para acumular, sino para liberar, no para ser aplaudido, sino para ser enviado. E talvez hoje você ainda se sente pequeno demais, incapaz demais, sujo demais. Mas até isso já foi incluído no plano. Deus não te chama porque você está pronto. Ele te chama para te preparar enquanto caminha contigo. E essa marca, ela vai te acompanhar até o último dia. Ela vai queimar no peito quando você pensar em desistir. Ela vai te lembrar: você não é comum. Você carrega algo eterno. Por isso você não se encaixa em certos lugares. Por isso certos ambientes te esgotam. Por isso você sente que sua alma pede mais. Mesmo quando tudo parece estar bem, é a marca do propósito, a marca da glória, a marca do céu. E se o mundo ainda não entendeu quem você é, fique em paz, porque o céu sabe exatamente onde te plantar. E quando o tempo certo chegar, nenhuma porta permanecerá fechada. Você não está atrasado, você está sendo preparado. O que o Pai marcou, nem o inferno pode apagar. Vamos seguir.